Voy a tratar de ser bien breve. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, vamos a hablar de la teleodontología como una nueva puerta de entrada al futuro de la odontopediatría, me gustaría tratar de contextualizar, ¿ya? ¿Por qué visualizamos desde la Facultad de Odontología de la Universidad del Paraíso la teleodontología como una nueva puerta? Alejandra nos regaló con una estupenda frase de Kierkegaard, y que por lo demás probablemente para muchos de nosotros como educadores es una fuente de iluminación, ¿no es cierto? Y él dice que la vida no es un problema para ser resuelto, sino que es una realidad que debe ser experimentada. Y ese es un poco el sentido de mi conversación con ustedes respecto de la teleodontología. Y a propósito de contextualizaciones, ese niñito a ustedes les produce emociones, a todos, ¿ya? Y el tema es el siguiente, y por eso que quiero insistir en la potencialidad y en la maravilla que esto puede significar. Nosotros como odontopediatras comunicadores, educadores, comunicadores, tenemos la cara como una puerta de entrada al alma de las personas, ¿ya? Y ahí hay una cantidad de frases interesantes que por motivo de tiempo no las vamos a profundizar, pero viene de un escritor muy famoso irlandés, que la traducción del Celtic se llama el alma mío. En concreto, si nosotros estamos presencial o en teleodontología, es fundamental que nos comuniquemos con nuestros niños porque a través de sus caras vamos a ver el alma. Entonces, todos, y ya los que me precedieron lo dijeron, y sé que gran parte del Congreso se va a hablar, ¿no es cierto?, hemos estado preocupados y abocados a esto. Pero el año pasado, con Vidal Pérez, Jaime Díaz, Sandra Rojas, todos profesores de posgrado de diferentes universidades, nos sentamos a discutir largamente y a concordar cómo veíamos el futuro de la odontopediatría, ¿ya? Y en ese artículo hablábamos de habilidades blandas, que ya fueron mencionadas, en la entrevista motivacional, el autocuidado, la salud oral en términos individuales y colectivos, la claridad de practicar odontología de mínima intervención y sobre todo fundamentar la acción del futuro odontopediatra en términos de la ética del conocimiento. Si ustedes ven lo amarillo, es un tema de comunicación, empatía, resiliencia, como lo comentaron muy bien recién. El autocuidado y la odontología de intervención dice relación con materias técnicas, pero que están en el contexto del anterior. Y ni hablar, ¿no es cierto?, del concepto de ética del conocimiento, porque finalmente, en función de la ética del conocimiento, vamos a integrar cada uno de los elementos y vamos a tomar mejores decisiones, ¿ya? Es una convicción que tenemos en la facultad, en el área nuestra, en que hay oportunidades mágicas para la teleodontología. No resuelve todo, tiene limitaciones, eso está claro y está documentado, pero hagamos realidad, ¿ya? Y situaciones como esta, que regularmente veíamos como odontopediatra y resolvíamos y dábamos nuestra opinión, nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Vemos que en este minuto, si usamos todos estos elementos que ya han ido muy bien siendo desglosados por los que me precedieron y seguro por los que van a venir, ¿no es cierto? Es sentido de comunicación, entrevista motivacional, buscar la manera de identificar bien el problema y fundamentalmente en términos de la odontología definir las prioridades de tratamiento y la necesidad imperiosa de finalmente hacer una atención presencial o solo hacer todo este proceso de seguimiento en términos telemáticos. En la facultad, muy brevemente, en un minuto, es que nos sentamos como en todas partes del mundo, ¿ya? Y no es la excepción aquí en Chile. En abril definimos un proceso mixto de asistencia telefónica con web, generamos formularios de Google Docs para poder atender, siempre poner el foco en las necesidades de los pacientes. Porque las necesidades de los pacientes llevan al proceso educacional y el proceso educacional llega a nosotros finalmente como educadores. O sea, el foco lo pusimos francamente en los pacientes. Entre mayo y agosto conformamos, por indicación del decano, un grupo de trabajo que se llamaba Teleodontología, en que estuvimos varios meses elaborando y ejecutando el proyecto de teleodontología de la universidad que les voy a mencionar brevemente.
terminado y conceptuado este proyecto, ¿no es cierto?, quedaba el desafío tecnológico de decir, bueno, y ahora cómo agendamos, cómo ordenamos la entrada de los pacientes por teleodontología. Y se hizo un sistema de agendamiento, flujo de atención para odontopediatría y el sistema de recepción de pacientes de la facultad. En octubre del año pasado, el sistema finalmente lo probamos, hicimos los pilotos adecuados y está operando el 100% en posgrado, y en el segundo semestre se hizo una prueba piloto con alumnos de sexto año que estaban muy prontos a entrar su internado. Y todo este año 21 el sistema está operando 100% en pregrado con el posgrado. ¿Cuáles son los contextos que definió tanto la universidad como la facultad? Si ustedes ven arriba, básicamente dos resoluciones. Una, la creación del comité de teleasistencia, y lo segundo son las normas de bioseguridad que iban a regir todo el futuro, digamos, el presente y por supuesto el futuro de la atención de pacientes de la facultad. Y conversaron estos dos grupos de una manera muy sincrónica, con participación de mucha gente en la facultad, pero el bottom line de esto es que en todo este proceso se definió por decreto que todo proceso de atención de pacientes, desde esa fecha en adelante, iba a hacerse a través de teleodontología como la puerta de entrada de la atención y resolución de los problemas de los pacientes de la facultad, ¿ya? Y hemos tenido una cantidad impresionante de reflexiones, discusiones, pero quiero dar el crédito a Rodrigo Fuentes, profesor de patología, ¿no es cierto?, que él planteaba que esta pandemia, como muchos, yo eso lo tengo claro, nos dio, ¿no es cierto?, la claridad que estábamos en una crisis, ¿ya? Y que técnicamente, como se estaba haciendo, con las diferencias que todos tenemos, era un problema de crisis curricular, ¿ya? Que necesitábamos replantear el modelo de atención y buscar alguna manera de ir adaptando ciertos elementos de desarrollo curricular. Entonces, en ese sentido, y alineados con las normativas internacionales, nacionales, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la universidad, desde el decanato y la escuela, la unidad de servicios clínicos, la oficina de educación y la unidad de sistema de gestión, con básicamente informática, ¿no es cierto?, se generaron estos dos comités muy tempranamente de bioseguridad y teleodontología, que finalmente lo que apuntaban era a replantear el modelo de atención y la necesidad del paciente y repensar la propuesta del desarrollo curricular. En este comité, que está conformado por María Teresa Flores, odontopediatra, profesora titular de odontopediatría, el doctor Fuentes, profesor de la cátedra de patología, Wilfredo, patología, Jaime Llamet, el director de servicios clínicos en esa fecha, Ricardo Moreno, patólogo, secretario de facultad, Miguel Muñoz del área de restauradora, Aníbal Navarro de la unidad de servicios clínicos, yo, y Freddy Ruiz, personaje clave en términos de teología de la información. Y nos quedó muy claro como marco conceptual, como paraguas, que lo que estábamos hablando era de incorporar y ordenar y sistematizar el concepto de competencia digital profesional. Cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, tiene ciclos básicos, ciclos preclínicos, ciclos clínicos, pero que finalmente deberían, en este concepto de adaptarnos a la nueva realidad, tomar elementos que ya se han comentado, ¿no es cierto?, la entrevista motivacional, la educación terapéutica del paciente, la teleodontología, la competencia digital profesional, que finalmente nuestro techo y lo que pone la guinda de la torta en esta casa, ¿no es cierto?, es cómo buscamos una manera nueva, desafiante, que genere un aprendizaje significativo en términos de razonamiento clínico. Y solo para comentarlo, después lo podrán revisar, ¿no es cierto?, es que tomamos en cuenta elementos de información y alfabetización digital, comunicación digital y colaboración, creación de contenidos digitales, un uso responsable y ético, y fundamentalmente entender que cada vez que planteamos una solución van a emerger nuevos problemas o nuevos desafíos que este comité de teleodontología, en conjunto con muchos actores de la facultad, hemos ido resolviendo. Entonces, ¿cómo llegamos desde el punto de vista ahora institucional, que es lo que me interesa comentarle a ustedes, a la teleodontología? Se generó un sitio web en que los pacientes pueden acceder a solicitar hora, ¿ya?,
Pero antes de eso, un segundo, hicimos toda una serie de diagramas de flujo, de CART-CANS, para poder diseñar y conceptuar y ir probando etapa por etapa el proceso, por eso que nos tomó por lo menos unos 3 o 4 meses. Pero llegamos al sistema de agendamiento de pacientes, ¿ya? En que el paciente entra a esa dirección de teleontología web.cl y hay una serie de informaciones paso a paso que las chequeamos, hicimos las pruebas pilotos, de manera de que el paciente supiera, o los papás de los pacientes en el caso nuestro, supiera exactamente de qué se trata la odontología, dar su consentimiento electrónicamente, porque es un tema no invasivo, ¿cierto? Sugerencias de cómo enviar fotos, radiografías, si fuera necesario, ¿ya? Y llegó a la segunda gran etapa en que institucionalmente también se generó un sistema de agendamiento de pacientes. Entonces, en función de cada clínica, por decirlo así, por ejemplo, en el área nuestra del posgrado de odontopediatría tiene una agenda propia. Y desde el punto de vista de la administración de la clínica, uno puede dejar libres o cerradas horarios de atención de teleodontología. Entonces los pacientes se les contacta telefónicamente, se les da las instrucciones, el paciente agenda la hora, están asignados los teleclínicos y casi todo esto que ya llevamos hasta ahora llevamos algo así como 450 teleodontologías en el área de odontopediatría, todo documentado con una base de datos. Ustedes se podrán imaginar que es una mina de oro la que tenemos ahí en términos de datos, ¿ya? Y se ha hecho todo por Zoom, y yo les comento que la tasa de efectividad en términos de hacer las teleodontologías es superior al 85%, a lo menos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista interno, nosotros podemos ir chequeando si el paciente asistió, si no asistió, o sencillamente necesita una segunda o una nueva teleodontología. Pero por otro lado, en términos ahora educacionales, se generó en términos electrónicos, en términos digitales, una ficha de teleodontología que tenía tres elementos fundamentales como objetivo. Primero, es hacer el triage de COVID, hacer el triage odontológico y generar algunos datos básicos del paciente que van a conversar con la ficha electrónica que está en proceso en la facultad en las diferentes disciplinas, ¿ya? Entonces, esto que ustedes están viendo en la pantalla es intranet con todas las claves de seguridad, de manera de ir generando todos los datos de teleodontología, ¿ya? El triage COVID, que en la medida que se determinaba que era una situación de urgencia, que debería ser atendida presencialmente, 24 horas antes, el residente, en este caso de odontopediatría, contacta, genera las preguntas, ¿no es cierto?, para definir si ese triage es positivo, o sea, perdón, está negativo, ¿ya? De manera que cuando presencialmente entra a la situación clínica, se vuelve a repetir el triage presencialmente, de manera de mantener todas las medidas de bioseguridad. Y la ficha tiene diferentes pestañas, no es el caso que lo veamos ahora. Lo que quiero hacer el énfasis fundamentalmente es que toda esta respuesta que la dimos como facultad, como un todo, y cada especialidad ha ido generando y avanzando en este proceso de digitalizar y sobre todo tener un sistema de registro único que permite una muy buena trazabilidad y fundamentalmente después nos va a servir como un elemento de docencia, de control en términos de cómo se han ido adquiriendo las competencias, ¿ya? Ustedes ven ahí que están las seis pestañas del triage COVID, la anamnesis próxima, la anamnesis remota, el examen físico, el trazo odontológico y la evolución. Y lo que nos parece interesante y que nos ha ido muy bien porque es un control interesante, es que una vez que el teleasistente, en este caso los residentes de odontopediatría, ¿no es cierto?, se contactan, hacen su entrevista, ¿ya?, arman una situación de PowerPoint o una evolución que la suben como documentación al examen físico y el docente, ¿ya?, que está a cargo de los horarios de atención clínica, ya hace las validaciones y los comentarios que son necesarios para que cuando llegue el paciente a la atención presencial ya llegue filtrado, ya llegue con la claridad de la severidad o gravedad del problema
de qué tipo de problema es en términos de generador o no generador de aerosoles, ¿ya? Y cuánta asistencia va a requerir desde el punto de vista docente. Y ahí está, ¿no es cierto?, en validar y validar observaciones, como ustedes ven, ¿ya? Entonces, es mucho más trabajo, definitivamente, tanto para el sistema de gestión administrativa de las auxiliares, de la dirección clínica, porque nosotros tenemos, nuestro campo clínico es interno, es de la propia universidad, ¿ya? De la dirección clínica, de los residentes y los docentes, pero hemos tenido un flujo de atención de pacientes muy regulado, de muy buena aceptación, en que a pesar de los aforos que hemos bajado de forma notable, la cantidad de pacientes que atendemos, todo ha fluido de una manera muy interesante, lo que nos sigue abriendo la mente de que probablemente este sistema, con algunos ajustes, va a poder ser, lo que dice el título de la presentación, una muy buena ventana al futuro para poder generar competencias y aprendizaje significativo en nuestros residentes de odontopediatría. Entonces, después uno puede seguir viendo toda la evolución y hay una serie de detalles técnicos. Después, cualquiera de ustedes que esté interesado, encantado de que lo conozcan y lo vean, ¿ya? Pero básicamente lo que les quería comentar ahora es que, si bien es cierto estamos hablando de odontopediatría, esto está en el paraguas institucional. Y si ustedes ven abajo, hay una muelita con chispitas, que es, tengo un problema, nosotros lo observamos y finalmente damos la solución. Entonces, lo que hemos estado haciendo todo este año es generar un nuevo formato filosófico educacional en términos de que toda la atención de los pacientes va a pasar por una teleodontología, probablemente va a seguir en una teleodontología y en controles, o cuando sea necesario, y hay casos que son indispensables, ¿no es cierto?, entran en un flujo de atención que conversa muy cuidadosamente con todos los de bioseguridad y fundamentalmente de que el estudiante, en este caso los residentes, ¿no es cierto?, y los estudiantes de porque dicho paso voy a hacer una pequeña paréntesis. Nosotros en el área infantil de hace 30 años que tenemos la clínica de odontología infantil, pero está integrada con los ortodoncistas. Por lo tanto, el foco lo ponemos en los pacientes más que en las disciplinas. Bueno, todo este proceso que la facultad ha conceptuado básicamente ha demostrado que funciona bien, ¿no es cierto? Y seguimos trabajando como comité de manera de poder ir mejorando todos estos procesos de manera que sirvan como elementos importantes en el aprendizaje significativo. Los ejemplos están de más, pero muchas veces son situaciones de ansiedad, de problemas o de reales preocupaciones de los pacientes que no necesariamente, y dependiendo de los ciclos donde estemos, ya estamos un poco más tranquilos, estamos atendiendo pacientes, ¿no es cierto? Pero se da la prioridad de la atención y aquí entran cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Entender el problema en términos generales, en términos de ética de conocimiento, mínima invasión, identificar cuáles son las acciones que realmente se tienen que hacer en beneficio del paciente, ¿ya? Y obviamente hay situaciones que son más complejas, ¿no es cierto? He hecho todos los triajes, todos los filtros, como se los he tratado de explicar muy brevemente, ¿no es cierto? Determinan que finalmente entramos a un proceso de atención clínica con todas las regulaciones y los estándares que se requieren hoy día. ¿Qué es lo que he tratado de hacer a borbotones? Porque quiero ser respetuoso del tiempo. Un poco es que esta realidad nueva, que tiene bemoles, que puede ser muy interesante para algunos y para otros no, ¿no es cierto? Finalmente lo que nos está diciendo es que estamos frente a una nueva realidad. Podemos ver una taza de café o un corazón, podemos ver un barquito de papel o un simple cuaderno de toma de nota, y la invitación, ¿no es cierto?, es que nos adentremos y exploremos un mundo que es desconocido y que más de las veces, muchos de nosotros somos reticentes porque nos quedamos en la comodidad de lo que sabemos hacer, frente a la incerteza de lo que nos están proponiendo que no lo sabemos ni lo dominamos. Y con mi amiga Alejandra, ¿ya? Cuando puso que la vida
se puede comprender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante, que es de Kierkegaard, ¿ya? Vuelvo de nuevo y quiero compartir lo que es mi íntima convicción, ¿cierto? Finalmente, no tomemos la teleodontología como un problema, no tomemos la pandemia como un problema, sino que veamos una realidad, cómo vamos a poder experimentarla y por lo tanto abordarla en este proceso fantástico que es la educación. Y finalmente, ¿no es cierto?, terminar comentándoles que desde el punto de vista nuestro como facultad, como equipo de odontopediatría, como especialidad de odontopediatría, realmente este ha sido un tremendo desafío y vemos como una muy buena oportunidad de poder enfocarnos en los reales problemas de la gente.